Después de haber visto la ley de Coulomb, en la cual a finales del siglo XVIII el científico Charles Coulomb desarrolló un cálculo para encontrar la fuerza de atracción entre dos cargas, vamos a seguir hasta 1827 con el físico alemán George Ohm. ¿Qué hizo George Ohm dentro de la electricidad o qué aportación hizo? Pues George Ohm lo que hizo en 1827, partiendo de las investigaciones de Charles Coulomb, definió tres elementos dentro de un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico precisamente es, como su nombre lo dice, es un circuito, es decir, un camino que va a seguir la electricidad y que va a manifestarse como calor, luz o movimiento dentro de ese transporte. Va a estar definido por una emisión, vamos a ponerlo como si fuera una batería, una emisión de electrones. Esa batería va a tener una polaridad positiva y una negativa. Como lo vimos en la ley de Coulomb, los electrones van a viajar de una polaridad a otra a través de un medio conductor. En esta ocasión el medio conductor puede ser cualquier cable, y la idea de un circuito eléctrico precisamente es que estos electrones se manifiesten. ¿Cuál es la manifestación de la energía eléctrica? Dijimos calor, luz o movimiento. Así es que va a estar conectada, así es que este circuito va a estar conectado a una resistencia, vamos a llamarle, se expresa de esta forma, donde regresa al circuito. Es decir, esos electrones salen, viajan a través de este material conductor, en la resistencia se manifiestan como calor, luz, movimiento. La resistencia bien puede ser un foco, en el cual ese foco se va a prender y así es una manifestación de estos electrones y regresan hacia su carga. Hacen todo este viaje hasta llegar al punto de origen, que es la batería, donde están almacenados esos electrones que al moverse son la manifestación de que existe electricidad. Por lo tanto, dentro de esta ley de Ohm vamos a definir tres conceptos, que precisamente fue lo que investigó y dedujo George Ohm acerca de los elementos que intervienen en este circuito. Vamos a tener tres, que es la intensidad de corriente o intensidad eléctrica, el voltaje o diferencia de potencial y la resistencia. Vamos a tomar en cuenta estos tres elementos, intensidad eléctrica, voltaje y resistencia, como parte de este circuito, como si el cable fuera una manguera de agua. La intensidad eléctrica, ¿qué será? Pues en una manguera de agua será qué tanta agua está saliendo, es decir, la intensidad eléctrica es el número de electrones por segundo que pasan por este cable conductor. Es decir, la cantidad de electrones es la intensidad eléctrica y se mide en amperes o amperios. Esa será la intensidad eléctrica. Entonces, ¿qué tantos electrones pasan por ese cable conductor? Si lo ejemplificamos con una manguera de agua, ¿qué tanta agua sale por esa manguera? Siguiente es el voltaje o diferencia de potencial. ¿Qué es el voltaje? Pues el voltaje será la fuerza o la presión con la que esos electrones fluyen. Y el voltaje se va a medir precisamente en voltios. Comparado este voltaje en una manguera con agua, ¿cómo se define la fuerza o la presión? Pues depende del tamaño de la manguera o del grosor de la manguera. Será la cantidad que va a permitir este voltaje, la cantidad de electrones que pasen por él. Definiéndolo en la manguera, si tú tienes una manguera y la abres normalmente, tiene la boquilla normal, sale el chorro. Pero si tú tapas con tu dedo la mitad de la salida, si te fijas, aumenta la presión. Lo mismo pasa con el voltaje. A mayor voltaje dentro de un circuito eléctrico, mayor será la cantidad de electrones que pasarán por segundo, es decir, el voltaje aumentará la intensidad, que son los amperes, y a menor voltaje será menor la cantidad de electrones que pasen por ese medio. Por último tenemos a la resistencia. La resistencia en un circuito eléctrico, como lo vimos aquí, es una resistencia, es un elemento el cual no permite o disminuye o se opone a la transferencia de electrones dentro de un circuito eléctrico. Entonces vamos a ponerle como oposición al movimiento de electrones. Y la unidad de medida de la resistencia es el signo omega en griego, o también llamado ohm. Es decir, la resistencia se mide en ohms. Entonces nuevamente vamos a repasar esto.
Nuevamente vamos a repasar esto. Tenemos tres elementos en un circuito eléctrico. La intensidad eléctrica, que se mide en amperios o amperes, que es la cantidad, tal cual la cantidad de electrones que pasan por segundo. Como lo vimos anteriormente, es decir, los coulombs por segundo, o la cantidad de electrones que pasan por el circuito eléctrico y dan paso al voltaje. Va a definir qué tanta cantidad de electrones pasa. A mayor voltaje, mayor cantidad de electrones. A menor voltaje, menor será la cantidad de electrones que pasan por ese conductor. Es decir, el voltaje define la fuerza o la presión con la que esos electrones fluyen. Para por último tener la resistencia, que la resistencia es un elemento que se opone a ese movimiento o a ese transporte de electrones en un material conductor. La resistencia vamos a tener dos. Una definida por el tipo de material. Como ya vimos que existen materiales conductores, aislantes y semiconductores, dentro de los materiales conductores, que son los que nos van a servir para este circuito eléctrico, que se puedan transportar esos electrones, también va a definir la pureza del material. Por ello es que analizamos que el cobre es el más utilizado, porque es el de los más baratos y que mayor funcionalidad tienen en el transporte de electrones. Esto si lo comparamos, por ejemplo, con el oro, que el oro es el mayor conductor de electricidad, es decir, permite el flujo de electrones sin ningún problema y tiene mayor capacidad de conducción, pero es más caro que el cobre. Sería muy caro utilizar el oro en todas las instalaciones eléctricas, por eso es que se utiliza el cobre. Eso en cuanto al material, pero también tenemos una resistencia eléctrica que se instala dentro de estos circuitos para precisamente poder regular la intensidad eléctrica y el voltaje. Estos fueron los tres elementos que definió George Ohm en su ley. ¿Pero cuál es la ley de Ohm? Pues precisamente la ley de Ohm lo que nos va a servir es aprovechar la proporcionalidad que existe y la relación que hay entre la intensidad eléctrica, el voltaje y la resistencia para poder regular el valor de los tres. Es decir, la ley de Ohm define que la intensidad de corriente, es decir, los amperes, es decir, el número de electrones por segundo que va a pasar en un circuito eléctrico, está definida por dividir el voltaje entre la resistencia del circuito. ¿A qué se refiere esto? Pues precisamente que si yo quiero saber cuántos electrones por segundo van a pasar en un circuito eléctrico, va a depender de cuánta resistencia está instalada en ese circuito y cuál sea el voltaje o la presión, como ya lo vimos, la fuerza o presión con la que van a fluir esos electrones. Como es una fórmula proporcional, yo también puedo tener que el voltaje, es decir, la fuerza o la presión de ese circuito eléctrico, que se mide en voltios, va a estar definido por el número de electrones que fluyen por ello, es decir, la intensidad, multiplicada por la resistencia que está instalada en el circuito. Y del mismo modo la resistencia eléctrica se puede definir por el voltaje, la fuerza o la presión de esos electrones dividido entre el número de electrones que existen en ese circuito eléctrico. Esas son las tres fórmulas que vamos a utilizar en la ley de Ohm, a través de las cuales vamos a poder calcular entonces la intensidad eléctrica, el voltaje de un circuito eléctrico y su resistencia. Para realizar el cálculo de la ley de Ohm es necesario que contemos con el método científico. Vamos con la situación número 1. ¿Cuál será la intensidad a la que se debe conectar un circuito si el voltaje es de 12 voltios y se aplica una resistencia de 0.7 ohms? Vamos a iniciar entonces con la recabación de datos. Me pide primero que el cálculo debe ser para encontrar la intensidad, es decir, cuántos electrones van a viajar por segundo en este circuito eléctrico. El voltaje o la fuerza o presión de estos electrones es de 12 voltios y la resistencia es de 0.7 ohms. ¿Qué fórmula de las anteriores voy a necesitar? Pues la fórmula de intensidad, que refiere al voltaje sobre resistencia. ¿Cómo voy a sustituir eso? Me quedaría intensidad es igual al voltaje, que son 12 voltios, entre 0.7 ohms de resistencia. Hago esa división, 12 entre 0.7, y tengo un valor de 17.14. Por lo tanto, la intensidad de corriente será de 17.14, y como esa intensidad la medimos en amperios o amperes. Si se fijan entonces, esta ley de Ohm aplica de forma directa para los tres.
Es decir, estos tres valores, intensidad, voltaje y resistencia, dependen uno del otro. Si yo muevo alguno de esos valores, por lo tanto estaré moviendo alguno de los otros. Si yo cambio la intensidad, estaré modificando el voltaje o la resistencia en este circuito eléctrico. Vamos con la segunda situación. Si mi teléfono tiene que cargarse a 5 voltios y tengo una batería de 2 amperes, ¿cuánta resistencia debo colocar en el circuito para que se pueda cargar mi teléfono? Vamos a ver entonces, vamos a empezar con la recabación de estos datos que me está proporcionando. Me dice que en este circuito eléctrico del cargador, para poder cargar tu teléfono, el voltaje tiene que ser de 5 voltios. Si se pone más, el teléfono puede quemarse, se puede quemar el centro de carga. Y si se pone menos, pues no va a levantar y no va a poder cargarse. La situación me dice que tenemos una batería de 2 amperes, es decir, la intensidad de corriente de la batería en la que se va a conectar es de 2 amperes. Por lo tanto, para poder regular estas dos situaciones, estas dos propiedades que tengo en mi circuito, que son 5 voltios que requiero y 2 amperes que tengo en mi batería, puedo instalar, yo tengo la libertad de instalar una cierta resistencia para que esto se cumpla, es decir, para que los 2 amperes no quemen directamente la batería de mi teléfono y sea entonces 5 voltios la presión en la que entren esos electrones en la batería de mi teléfono. ¿Cuál será la resistencia que debo instalar? Pues necesito la fórmula de resistencia, que es resistencia es igual a voltaje por intensidad. ¿Cuál será entonces el valor de esa resistencia? Bueno, ahí está la fórmula de resistencia, es igual a voltaje entre intensidad de corriente de este circuito eléctrico. ¿Qué voy a sustituir? Pues será resistencia es igual al voltaje de 5 volts dividido entre la intensidad de 2 amperes. 5 entre 2 me da una resistencia de 2.5 ohms. Es decir, dentro de este circuito eléctrico necesito instalar una resistencia de 2.5 ohms para que esa intensidad de corriente se adapte y sean 5 voltios lo que salga dentro de este circuito y pueda cargar mi teléfono. Si te fijas, la ley de Ohm está presente en todos los circuitos eléctricos que tú conoces, desde un cargador de celular hasta un televisor, un refrigerador y demás, ya que estos tres elementos, debido a la ley de Ohm y a ese estudio, se pueden regular aumentando o disminuyendo la resistencia que se instala en ellos y así poder tener un voltaje y un amperaje de salida apto para todo electrodoméstico o sistema eléctrico. Vamos con la situación número 3, aplicando esta ley de Ohm. Un circuito eléctrico tiene como fuente de alimentación una batería de 1.8 amperes. Se instalan dentro del circuito una resistencia de 0.2 ohms. Por lo tanto, ¿cuál es el voltaje de este circuito eléctrico? Vamos a iniciar entonces recabando los datos que me proporciona esta situación. Me dice que tiene una intensidad, la batería donde se conecta este circuito eléctrico, de 1.8 amperes. También está instalado una resistencia de 0.2 ohms. Y por lo tanto, ¿cuál será el voltaje que tendrá este circuito eléctrico con estas características de intensidad y resistencia? ¿Qué voy a necesitar en la fórmula? La fórmula de voltaje, que es igual a la intensidad por resistencia. Hago esa multiplicación, primero sustituyo. Voltaje es igual a la intensidad de 1.8 multiplicado por la resistencia de 0.2 y así obtendré el voltaje de salida. Hago esa multiplicación, 1.8 por 0.2 y obtengo 0.36. Voltaje es igual a 0.36 y ¿en qué se medirá? En voltios. Entonces, si yo tengo una batería con 1.8 amperes, es decir, 1.8 coulomb por segundo que están pasando por esa batería de alimentación y tengo una resistencia de 0.2 ohms, tendré como resultado en este circuito eléctrico 0.36 voltios. Una cantidad mínima que no nos serviría para conectar algún electrodoméstico o algún cargador, pero es lo que nos da la batería y la resistencia instalada. Esta fue la ley de Ohm y a través de esta introducción que viste, que ya debes de tener anotada en tu cuaderno, puedes resolver, utilizando estos ejemplos como guía, los ejercicios que te dejo en tu ficha en el apartado de Classroom.